Bueno, hoy tenemos que hablar de la segunda ola, del tema de los contagios, del aumento de contagios en todo el país. 36% aumentó a nivel nacional los contagios por COVID, una de las zonas más afectadas, en más de un 50%, es el AMBA. Esto es justamente por la llegada de la segunda ola y por la aparición de nuevas cepas, más peligrosas, dicen, más contagiosas, inclusive llega a la gente más joven, gente que ni siquiera tiene enfermedades de base, es decir, gente que ni siquiera está en los grupos de riesgo. ¿Por qué digo todo esto? Porque necesitamos más responsabilidad, poner más responsabilidad cada uno de nosotros en el cuidado hacia nosotros mismos y en el cuidado hacia los demás. Pero además la necesidad de más testeos y de más vacunación. Decreto de necesidad y urgencia que implementa más controles y restricciones a nivel general, pero también restricciones específicas dependiendo de la decisión de cada gobernador ante la situación epidemiológica de su jurisdicción y de su provincia. A medida que avancen los días, vamos a empezar a ver la evolución y el impacto de esta etapa de restricciones, y de esto va a depender cómo seguirán todas las medidas que tienen que ver con la contención social. Hay tres medidas que quiero destacar en la apertura de hoy de lo justo y necesario, que se ampliarían, que van a permanecer, que podrían retomarse. Y vamos a la placa para mostrarles y reforzar qué es lo que vemos, por lo menos, de las posibles alternativas. Ampliación de tarjeta alimentar, está llegando en este momento a 1,5 millones de familias, es decir, esto trasladado a chicos, a 3 millones de chicos y chicas. Se habla ya por estas horas, de hecho trascendió desde el propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la ampliación de esta tarjeta a menores de 18 años con problemas de discapacidad. Recordemos que ahora es para beneficiarias y beneficiarios de hijos, de asignación universal por hijo, con hijos o hijas hasta 6 años. Y la otra medida de contención, el repro. El repro ya se confirmó en estas últimas horas por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Va a continuar el repro 2. Esto es una asistencia que reciben los trabajadores de empresas que siguen teniendo problemas de producción y de facturación, hasta 18.000 pesos, depende la categoría en la que estén. Esto es, en el sector crítico, no crítico y el sistema de salud. Hay un adicional que se paga de 4.000 pesos para los sectores que están dentro de la cultura, del entretenimiento, del sistema sanitario. En este momento, acá hay que decir que el repro es lo que reemplazó al ATP. En su momento, en plena primera ola, el ATP llegó a 2.300.000 trabajadores. Esto significa 230.000 empresas. Y en el caso del repro, que es un programa de recuperación productiva más focalizado aún que el ATP, en este momento la reciben 9.925 trabajadores a través de 300.795 empresas. Reiteramos, se espera la confirmación de la ampliación de la tarjeta alimentar, mientras ya se confirmó la continuación del repro 2. El tema del IFE. El tema del IFE es un tema más complejo porque es el asistencialismo, la medida asistencial que surgió como consecuencia de la pandemia, que ha sido la más abarcativa. Se implementó en 3 pagos de 10.000 pesos cada uno entre abril y septiembre del año 2020 y deja este mapa. A ver, pasemos a la siguiente placa. Deja un mapa de, miren esto, el ingreso familiar de emergencia lo recibieron 8.900.000 personas. Por franja de edad ustedes pueden ver, y si nosotros
vemos las dos primeras líneas, la franja de edades de 18 a 34 años. Bueno, aquí es donde se concentró la mayor cantidad de beneficiarios. De 8.900.000 beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, 5 millones casi y medio quedaron en la franja de edad de 18 a 34 años. Acá, ¿a quiénes tenemos? A los trabajadores informales, desocupados, monotributistas sociales, monotributistas A y B, servicio doméstico, asignación universal por hijo y por embarazo y en menor medida progresar. Ahora, las dos primeras líneas donde se ve la franja de edad de 18 a 24 años, beneficiarios 2.494.062 personas, de 25 a 34 años 2.950.710 personas. Es acá donde las áreas sociales de los ámbitos nacionales, provinciales y municipales siguieron teniendo la mirada. Pensemos lo siguiente. El IFE, cuando se implementa como medida de emergencia en la Argentina en el año 2020, desde la Administración Nacional de Seguridad Social se estimaba que tendría un alcance de inscripciones de 3.600.000 personas. Se anotaron 12 millones de personas, de las cuales terminaron calificando 8.900.000. Y hubo gente que quedó afuera porque no llegó a realizar apertura de cuentas, porque no llegó a actualizar datos personales. Ahora, ¿se puede volver a este IFE tan abarcativo? No. Una, porque no está presupuestado, no está en el presupuesto del año 2021. No hay suficientes recursos para una ayuda de esta magnitud. Y además, en el presupuesto 2021 hay un propósito de bajar el déficit fiscal de 6,5 a 4,5 en el año 2021. Seguir o volver, mejor dicho, volver a un IFE abarcativo es más gasto social y más déficit fiscal para la Argentina. A ver, la pandemia por COVID-19 hizo efectos dramáticos en las economías del mundo. A la nuestra la encontró absolutamente estancada de años sin crecimiento. Ahora, ¿hay una necesidad? Sí. Por eso creo que el IFE podría volver, podría retomarse, pero con dos conceptos. Podría volver quizá con otro nombre, renta básica universal, ingreso universal, pero sí de lo que estoy segura es que si vuelve, va a volver focalizado y como medida excepcional. Los temas del día de hoy, muchísimos. Vamos a estar hablando del impacto al bolsillo ante las nuevas restricciones. Vamos a estar hablando del mapa epidemiológico de la Argentina ante el avance de la segunda ola de COVID-19, los mitos y las verdades de este virus que ha puesto patas para arriba la vida de toda la humanidad, y además vamos a estar hablando de la atención en los organismos públicos, más que nada a lo que hace a la seguridad social. Respuestas a consultas ya nos están entrando a través de nuestra página web, cronogramas de pago y el sedentarismo cada vez más quietos. Hoy la consigna de lo justo y necesario es ejercicio en casa, movete, la vida en movimiento para evitar enfermedades. Ya volvemos, muy cortito, y estamos retomando lo justo y necesario. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto,
Y me acompañan en la mesa, como cada sábado, Damián Dipache, analista económico. Y Buenas, Claras. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Damián? Gracias. Buen día. Y por supuesto no nos puede faltar la mirada médica en estas semanas tan críticas. Le agradecemos la presencia al doctor Aldo Maranzana, médico infectólogo. Gracias, Aldo, por venir. No, por favor. Y comienzo con usted preguntándole, el presidente de la Nación, cuando anunció los alcances del decreto de necesidad y urgencia ante los controles y las restricciones, habló de un 36% de aumento de casos en la última semana y la zona más comprometida, el AMBA, con un 53%. ¿Cómo está el sistema sanitario hoy para hacerle frente a esta situación que crece en cuanto a contagios? Bueno, el sistema sanitario desde el punto de vista de la infraestructura mucho no ha cambiado. Está más o menos parecido a cuando ya estábamos trabajando en la epidemia. No estamos terriblemente mal, pero creo que podríamos estar mucho mejor en algunos hospitales, ¿no? Con algunos recursos. Por ejemplo, en algunos nos falta el oxígeno central, ¿sí? Y nos tenemos que manejar con tubos de oxígeno. Eso es un poquito problemático, no es terrible, pero estaría bueno poder solucionarlo. Y desde el punto de vista de la gente que trabaja, hay que pensar que somos los mismos. Claro. ¿Sí? O menos, doctor. No, o menos porque lo que sucedió es que hubo mucha dispensa de gente con enfermedades que dejaron de ir a trabajar por sus problemas, pero bueno, ahora esto se está reviendo a través de una nueva resolución en donde parecería que la gente que ya ha sido vacunada, que ha cumplido sus 15 días postvacuna, paulatinamente tendría que comenzar a volver a trabajar a los hospitales. O sea, el problema es el cansancio que tenemos, claro, y la estructura que en algunos lugares todavía no ha sido del todo como es arreglada como para poder trabajar más tranquilos. ¿Cuánto tiempo crítico nos queda por delante? Es difícil responder esa pregunta. Es el día a día. Cuando uno lee, claro, primero es el día a día. O sea, seguramente vamos a tener ahora un momento muy difícil en las próximas semanas y meses, como fue la otra vez, ¿sí? Hasta que lleguemos a un momento en que los casos empiecen paulatinamente a disminuir, como fue la otra vez, que en octubre empezamos a estar más tranquilos, en noviembre ya podíamos ver que la cosa iba a mejorar, pero creo que ninguno de nosotros pensó que eso iba a seguir así, ni por las vacunas, ni por ninguna otra causa. Sabíamos que esto iba a volver, pero aparte porque había que mirar así y ver lo que pasaba en Europa. Claro. Sí, de la película de la que siempre hablábamos, que se estaba anticipando. El sentido común nos decía, esto no va a parar acá. Y si uno dice, mira, más para allá, años, ¿qué pasa? ¿Cuánto más tenemos? Ahora, comienza, bueno, hay países que están con la vacunación avanzada. Nosotros ahora estamos con un proceso un poco más rápido del que veníamos. ¿Cuánto protege la vacuna, sea una dosis o dos, la vacuna que corresponda, porque también hay países que están aplicando una sola dosis y nada más? En cuanto a protección en el tiempo y que tenga que ver con la transmisión del virus o la inmunidad total. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Esto se viene diciendo hace mucho tiempo. Cada vez que se lanza una nueva vacuna, no se lanza de un año para el otro o dentro del mismo año. Pasan bastantes años, quizás 4 o 5 años, para ver todo eso que usted nombra, la efectividad, la eficacia, la seguridad. Nosotros tuvimos que empezar a usar una vacuna casi de urgencia, ¿sí? Por eso a veces uno dice, ¿cuál es la mejor vacuna? Y la que te puedas dar. Claro. Y sobre la marcha se ve y la ciencia avanzará en las investigaciones. Estamos viendo, hay problemas con una vacuna, listo, hay problemas con otra. ¿Los problemas son masivos? No. La verdad que no son muchos los problemas, son pocos, pero nos hacen
poner la atención en los problemas. Doctor Maranzana, yo le puedo pedir que se quede con nosotros. Queremos hablar de los mitos y las verdades de este virus que hackea al mundo y tratar de dar la información más precisa y más veraz posible. Me avisan del control que están llegando muchísimas consultas a nuestra página web, así que lo invito a que se quede unos minutos. Cronogramas de pago, los pagos que se vienen en la próxima semana, que les interesa a ustedes, por supuesto, porque tiene que ver con el bolsillo. Pago de jubilaciones y pensiones, haberes que no superen los 23.120 pesos. Una terminación de documento por día hábil entre el 12 y el 16 de abril. Se pagará los documentos terminados entre 0 y 4. Tenemos otro cronograma de pago correspondiente a asignación universal por hijo y asignaciones familiares. También de la misma manera, coincidentes los números, terminación de número documento entre 0 y 4, del 12 al 16 de abril. Y tenemos que hablar de las restricciones, pero más que nada del impacto social y económico, Damián, de esta nueva etapa de restricciones. Y yo quiero retomar con vos lo que planteé en la editorial del programa. ¿Qué margen tiene el gobierno para más asistencialismo en este contexto sanitario? Bueno, la verdad, Clara, que está muy difícil las cuentas públicas, porque están en rojo, siguen en rojo las cuentas públicas. Argentina tiene un déficit fiscal que lo proyectó en 4,5%. Y vos fíjate que Guzmán ya fue a Estados Unidos y ahora está en misión en Europa y en Asia para tratar de negociar con el Club de París. Cuando vos mostrás los números, es difícil que los pueda llegar a modificar. El margen es muy, pero muy acotado para generar mayor asistencia social, porque si lo tendría que generar sería por emisión monetaria y eso también generaría más inflación. Quizás a mí me parece que, y coincido con lo que vos trasladabas en la editorial, que va a ser más acotada y va a ser más focalizado. Y que toda la medida de contención que venga va a ser más acotada y más focalizada que a lo que conocimos y vimos y tuvimos en el 2020. Sí, vos fíjate, vos en la editorial remarcabas 2 puntos. Bueno, en una parte el tema del IFE, fue 9 millones de personas. Yo no veo hoy un Estado con la posibilidad de volver a asistir a 9 millones. Hablaste de ATP. Bueno, hoy veo un Estado mucho más cercano con el REPRO, que es un programa que dentro de todos es, digamos, acotado, pero para asistir a los sectores críticos, no en forma universal. Y me parece que Argentina tiene el gran desafío, y ahí lo cruzo con lo que decía recién Aldo, de ver cómo atraviesa esas 3 semanas y no genera mayor acote de la actividad económica. Porque vos al restringir actividad económica vuelve a mermar la recaudación, necesitas de alguna manera asistir a mayor universo que queda fuera del mercado. ¿Cuál es el universo que está quedando fuera del mercado? Son 5 millones, 6 millones de personas que son cuentapropistas, claro, y gente que hace changa, que vive de la changa, que no se pudo subir el transporte público, Clara, porque no tiene un certificado que dice yo soy esencial. Es decir, vos seguís teniendo, latente el análisis de más medidas de contención social, porque hay gente que está igual o peor ahora que el año pasado. Permitime, Damián, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete Nacional, realizó declaraciones radiales hace unos momentos en FM Millennium y habló justamente de asistencialismo y dijo que la política pública social, la idea es avanzar en algunos aspectos con la ampliación de derechos y puntualmente se refirió a la asignación universal por hijo. La idea es ampliarla a 1 millón de titulares más. Hoy el Estado está presente, tiene una batería de herramientas mucho más focalizadas y más sostenibles en el tiempo. Lo acaba de decir Santiago Cafiero. Y yo te lo ratifiqué, focalizado. ¿Focalizado? Focalizado. O sea, no tenés hoy pero no es porque el Estado hoy está con las cuentas muy delicadas, claro. Y fíjate lo que pasó el año pasado. ¿Qué generó el hecho de una asistencia tan grande, con una emisión monetaria muy, pero muy importante y una cuarentena estricta? Una caída de la economía, una pobreza que terminó en el 42%, indigencia... 11% de desempleo. 11% de desempleo. Entonces, obviamente hay que moderar esa situación. Se conocieron números del INDEC acerca de la distribución de la riqueza. Y fuera de cámara, antes de comenzar lo justo y necesario, hablábamos y vos me decías, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres. Es decir, que se amplía la brecha entre
la gente de mayor poder adquisitivo y la gente sin recursos. Bueno, sí, fue los datos de distribución del ingreso que mostró el INDEC. ¿Y qué te muestra eso? Que lo manifiesta por deciles, ¿no? Entonces muestra que el ingreso per cápita, hoy familiar, el decil más bajo, tiene ingresos per cápita de 0 a 5.000 pesos. Y el decil más alto no es que es más rico, Clara, en realidad que se cayó los ricos hacia más pobres. O sea, los ricos de alguna manera se quedaron donde estaban y los pobres se volvieron más pobres. ¿Por qué? Porque el último decil parte de los 40.000 pesos. Y hoy el ingreso medio que publicó el INDEC en Argentina es de 33.000 pesos. El ingreso medio en Argentina per cápita es de 33.000 pesos. Es imposible con ese ingreso mensual hacerle frente al costo de vida. Bueno, ¿y sabes cuánto subió entre último trimestre de 2019 y último trimestre de 2020? ¿Cuánto subió el ingreso? ¿Cuánto creció el ingreso de la población? 19,6% frente a una inflación del 36,7%. Es decir, se cayó el nivel de ingreso de la población muy fuerte en el medio de la pandemia en 2020. Entonces, eso te está mostrando un barómetro, una temperatura de que el gobierno necesita no solamente asistencialismo, sino regenerar las condiciones estructurales de Argentina para la generación del empleo, porque no se puede sostener solamente con asistencialismo. ¿En cuánto va a aliviar y va a ayudar al poder adquisitivo la aprobación de las modificaciones en ganancia del mínimo no imponible en asalariados y jubilados? 1.267.000 personas dejarán con las modificaciones de pagar impuesto a las ganancias. Sí, bueno, es un universo vasto. Yo ahí digo, es un universo importante. Le tenemos que sumar que también los monotributistas van a tener nuevamente suba de escala, son 3.850.000. Quedan pendientes medio millón de autónomos. 35,3% el aumento que van a tener las escalas de facturación y de aportes. Facturación anual y aportes mensuales. Sí, quizá si tendríamos que decir algo que dejó el proyecto de este nuevo ley aprobado en el Senado abierto, es que quizás pueda llegar a haber un cambio más. O sea, que quizás ganancias pueda llegar a tener un cambio a lo largo del año. Porque vos ves esa aceleración inflacionaria y la aceleración inflacionaria va a comer todas las variables. Va a comer la variable de los aumentos jubilatorios, que son del 8% frente a una inflación del 12%. Va a comer la variable de los actuales ajustes del mínimo no imponible de ganancia, por lo cual quizás en año eleccionario pueda haber un voto que ¿También va a comer el bono de 1.500 pesos de abril y mayo, la inflación? Claro, ¿qué están recibiendo jubilados ese y bono pensionados? Compensatorio, cuando vos lo tomás sobre las canastas de poder adquisitivo y cruzo ahí la canasta del jubilado y algo que, bueno, vos conocés mejor que yo, y tomás la canasta de poder adquisitivo de la jubilación y lo cruzo con alimentos y lo cruzo con medicamentos, ese bono no compensa ambos indicadores. Uno va a estar en el orden del 14% y medicamentos, lo dijiste vos, no lo dije yo, la semana pasada 16%, es decir que el bono no compensa el poder adquisitivo de la jubilación para la compra de esos mismos bienes, ya sea alimentos, bebidas y medicamentos. Para cerrar el tema de ganancias, jubilados y pensionados quedan con un mínimo no imponible especial de 8 haberes mínimos vigentes, estamos hablando de 164.500 pesos, que si lo llevamos, esto es bruto, si lo llevamos a neto son 123.400 pesos. ¿Qué pasa mientras tanto con el mínimo no imponible de asalariados? ¿Cómo se va incrementando año a año? Bueno, es 150.000 pesos, se va incrementando por el RIPTE, que es variación salarial, y ese incremento en principio se va a hacer en forma anual. Se había pedido que sea en forma semestral, va a ser en forma anual. Me parece, Clara, que en ese sentido también se incrementaron los niveles de deducción. Encontremos que entre 150.000 y 173.000 pesos tenés mayor nivel de deducciones. Eso me parece positivo para el pago de ganancia. Un dato más que me parece que es urgente, lo decimos siempre, ¿cuándo sale el proyecto de ley de autónomos? Lo prometieron. Olvidados los autónomos en todo esto, en toda esta movida del Congreso, otra vez olvidados. Todo lo que necesiten saber acerca de temas previsionales, acerca de seguridad social, está la a24.com/previsional, ¿sí? Allí pueden obtener toda la información que tenga que ver justamente con la seguridad social, con los temas que le interesan a jubilados, pensionados, asalariados, cuentapropistas y también todo lo que tenga que ver con planes y programas sociales. Y además, si quieren información, si quieren completar, agregar, sumar, www.lojustoynecesario.com.ar, que dicho sea de paso, pueden
enviarnos consultas. Hasta la 1:30 vamos a estar en vivo, vamos a ir tomando las consultas que nos lleguen a nuestra plataforma web y trataremos junto con Damián Dipache y el doctor Aldo contestar todo lo que nos vayan preguntando. Superviel tiene beneficios pensados para vos. Todos los martes disfrutá de un 25% de ahorro en supermercados adheridos con tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Human Banking de Superviel. Mirá. Con tu tarjeta Superviel de débito, tenés beneficios pensados para vos. Disfrutá de un 25% de ahorro todos los martes en supermercados adheridos. Escucharte y pensar beneficios para vos. Eso es Human Banking de Superviel. Bueno, y continúan las prórrogas en pandemia, justamente por esta situación difícil que estamos viviendo, semanas críticas, 3 prórrogas. Una tiene que ver con Fedevida, otra con cajeros automáticos y la tercera con seguro por desempleo. Vamos a contarles lo que tiene que ver con seguro por desempleo. Les vamos a decir que se prorroga el pago hasta el 31 de mayo para todos aquellos desocupados que venían cobrando este seguro y que se les venció y se les va a vencer entre el 1 de abril y el 1 de febrero y el 30 de abril. Seguirán cobrando hasta el 31 de mayo. En el caso de cajeros automáticos, siguen siendo gratuitos para todas aquellas cuentas, sueldo y cajas de ahorro de la Seguridad Social, lo que significa que cualquier operación que hagan a través de cajeros automáticos, jubilados, pensionados, asalariados y programas sociales no van a tener ningún costo hasta el 30 de junio. Y por último, Fedevida, una de las consultas más recurrentes que llegan cada semana. Fedevida, no va a haber obligación de presentar el certificado de supervivencia por parte de jubilados y pensionados hasta el 30 de junio. Ya nos van a estar llegando consultas, mientras tanto, que las vamos a ir leyendo en pantalla. Mientras tanto, doctor, los mitos y las verdades de este virus que nos tiene a todos, bueno, con la vida absolutamente cambiada. Que sí, que no. Bueno, creo que lo más importante que tenemos que saber es la transmisión del virus, ¿no es cierto? Esa es la forma más importante. Es absolutamente cierto que la higiene es una de las cosas principales para evitar la transmisión de todos los gérmenes, especialmente coronavirus. Y el tema de la limpieza de manos, la distancia social, el uso del barbijo, que ahora no estamos usando, pero bueno, estamos lejos, y la ventilación son puntos fundamentales para evitar el contagio. Ventilación cruzada, Bueno, la ventilación cruzada natural, por se está hablando mucho de la ventilación, ¿no? Vitamina D. Vitamina D, por ejemplo. Sobre ventilación cruzada, bueno, lo importante es una buena ventilación. Ventilación cruzada específicamente es tener 2 ventanas enfrentadas, y yo creo que no todos tenemos 2 ventanas enfrentadas para poder, o 2 orificios en las paredes enfrentados para poder ventilar. Lo cual quiere decir que no es que no sirve la otra ventilación, sí sirve. Cuanto más ventilado esté el ambiente, mejor. Uno lee cosas como sé si está bien ventilado, detectores de dióxido de carbono en el ambiente. Bueno, eso no lo tiene nadie, digamos, eso es imposible tenerlo, hay que ser claro, lo importante es tener las ventanas y las puertas abiertas para que funcione, sobre todo si hay bastante gente en el ambiente, o sea, si hay 2 o 3 personas, que el lugar esté ventilado. Si usted vive solo, con tal que tenga más o menos ventilado está bien, pero cuando recibe a alguien, sí es importante. ¿Y lo de la vitamina D? Perdón. Sí, y lo mismo, ir en auto, que es algo muy cotidiano. Ir en auto, creo que nos tenemos que olvidar de ir con las ventanas cerradas. Sí, hay que ir con las ventanas abiertas, todos con el barbijo puesto. Ahí, doctor, tenemos otro problema. Usted lo sabe porque vive en la Argentina. La inseguridad, hay que tener mucho cuidado. ¿Y la temperatura en invierno que también se complica? Sí, bueno, hay alguien que también me había propuesto en un momento, hace poco lo escuché. Sí, quitar las ventanas. Quitar las ventanas de los colectivos. Un médico de Rosario, el doctor Montero. Claro, es bárbaro eso, pero ¿y si llueve? ¿Cómo hacemos? Pensaba yo. Es medio problemático, pero bueno. De todos modos, te ven los trenes, tenemos el problema de los trenes nuevos, tienen poca ventilación natural, o sea, tienen unas ventanitas muy chiquitas,
etcétera. Vitamina D. Vitamina D fue un tema, hubo algunos trabajos en algunos hospitales, el hospital donde estoy yo, el Hospital Piñero, participó de un trabajo de vitamina D, yo no participé directamente, colaboré, no hay resultados todavía, pero sí el tema de vitamina D es un tema que preocupa mucho a los ingleses y a los países en donde hay poco sol. Que también lo están estudiando el tema. Porque la vitamina D se metaboliza a través de la luz solar que da nuestra piel. Entonces, la gente que está poco expuesto al sol produce poca cantidad de vitamina D activada. Lo digo así fácil para que me entiendan. Sí. Y esa vitamina D activada va a intervenir sobre determinados receptores muy específicos que tienen las células del sistema inmune para activar situaciones que combaten los procesos infecciosos. Pero está todo en estudio, está todo en estudio. Lo que sí se sabe es que si uno tiene poca exposición solar, habría que aumentar las dosis diarias de vitamina D, sobre todo en las personas mayores, ¿sí? Un dato muy importante. Es importante, claro, eso. A ver si podemos comenzar a responder consultas. Yo puedo hacer una pregunta. Si puedo leerlas. ¿Puedo hacer una consulta que Sí. es una verdad difícil que me conteste el doctor? Pero bueno, yo quiero saber si es verdad que las nuevas restricciones sociales van a evitar una mayor circulación del virus. ¿Y para usted le parecen correctas las medidas? Y es difícil decirlo. Es la pregunta. El otro día hablábamos entre nosotros y la primera decíamos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una cosa muy estricta para que la gente directamente no circule. ¿Se puede hacer eso? No. 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 Ni desde lo social, ni Ni desde lo lo económico, Ojo, no. no lo podemos no hay hacer margen. nosotros. Les ha costado mucho hacerlo en Europa. O sea, nosotros tampoco lo vamos a Pero poder con las hacer. limitaciones, ¿las medidas que se tomaron le parece correcta? Yo creo que uno lo que trata de hacer es el menos mal. Bueno, a ver, no las tengo las consultas, si las puedo ir viendo, si las podemos ir leyendo. Mientras tanto, le voy preguntando, acá tenemos. ¿Están vacunando a las personas mayores a domicilio, Aldo? Muchísimas consultas con respecto a yo esto. no tengo ese dato. Sí hubo un sistema de vacunación en los geriátricos. Claro, a la gente institucionalizada. En donde la gente que estaba institucionalizada, se hicieron padrones de esas personas y sí se vacunaron a esas personas. Pero por el momento no hay dato de autoválidos. No. Bueno, no. Perfecto. Pasemos a la otra consulta que nos está llegando. Les reiteramos, pueden escribirnos a la página web www.lojustoynecesario.com.ar. Tengo fecha de vacunación. Es imposible trasladarme. ¿Qué hacer? Qué buena Es pregunta difícil esa. eso. Claro, porque aparte, no sé si los portales dan la posibilidad de mencionar esto. El tema de no puedo trasladarme, Yo creo o quizás que no estoy bien. No está eso previsto. Contemplado. No está previsto. Sería algo que sería interesante de poder solucionar porque evidentemente algunas personas que viven solas, es raro, ¿no? Igual que una persona vive sola y no se pueda movilizar cero, alguien no la pueda llevar a un lugar donde se pueda vacunar. Acá me están diciendo que quien envió esta consulta es el hijo que escribe por la madre y dice que justo le llega la fecha de vacunación y es imposible el traslado. Y bueno, hay que ver por qué es imposible el traslado y ver si se puede Buscar hacer la algo, forma buscar de- la forma de poder vacunarla en la casa. Perfecto. La próxima pregunta, a ver si la podemos ver. Me apliqué la vacuna de la gripe el 23 de marzo. ¿Cuánto debo esperar para la primera dosis de COVID-19? Bueno, lo que se recomienda fundamentalmente es esperar 15 días entre una vacuna y la otra, sea la de COVID o sea la de la gripe, o sea, En el orden que sea. en el orden que sea, esperar por lo menos 15 días. Pero ¿qué puede suceder? Que resulta que la persona no sabe cuándo tiene el día de vacunación de COVID porque se anotó y de repente dice, bueno, mientras tanto me doy la de la gripe, y a los 3 días le llega, mañana te podés vacunar para la de COVID. ¿Qué hace? Yo le diría que se vacune, punto. ¿Por qué hay este tipo de espacio? Lo único lo que trata de hacer uno es evitar la suma de efectos adversos. Digamos, no es que una vacuna inactiva a la otra,
¿sí? Eso está ¿Y cuáles claro. son los síntomas adversos o las No, consecuencias que pueda adversas? tener fiebre, que pueda tener más molestias musculares, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando uno se da 2 vacunas, uno puede pensar que puede llegar a tener más efectos adversos en ese sentido, más molestias. Entonces, por eso uno difiere la colocación de las vacunas. Pero realmente, si uno, digamos, en la situación en la que estamos, de emergencia de vacunación, si usted se dio la vacuna hoy y dentro de 2 días la llaman, y vacúnese. Doctor, la última consulta. Se habla de que 1/3 de los contagiados por COVID sufre problemas neurológicos o psicológicos posteriores. Esto es un estudio que realizó la revista The Lancet en la parte psiquiatría. ¿Qué se hace con eso? ¿Esos síntomas pasan sin tratamiento alguno o hay que realizar un tratamiento para que no se vuelvan permanentes después de curarse de COVID-19? Bueno, todo va a depender un poco de por qué se producen esos síntomas. Probablemente los síntomas que se deban a una lesión orgánica van a tardar más tiempo, ¿sí? Porque el cerebro, digamos, desde el punto de vista de su estructura, a veces tarda y a veces no, tiene una solución estructural, con lo cual puede ser que alguna persona quede con algún problema, ¿sí? Por ejemplo, las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares debido al COVID, ¿sí? Que eso es un elemento que, por suerte, no es muy frecuente, pero que existe. ¿Qué suele ocurrir? Ahora, lo que es estrictamente psicológico, por ahí eso hay que ir manejándolo. El problema que tenemos con estos pacientes, o lo que uno ve, es la secuela respiratoria. Eso es algo que hay que trabajar con el tiempo. Muchos de estos pacientes es como que, entre comillas, tienen que aprender a respirar de nuevo, ¿sí? Para eso hay gente especializada trabajando para poder ayudarlos en esto. Lo mismo que el paciente que tenía alguna secuela pulmonar previa y lamentablemente tiene COVID, ese paciente le va a costar muchísimo más recuperarse y va a estar mucho tiempo más recuperándose que un paciente joven que a lo mejor no tuvo nada. Doctor Maranzana, le agradecemos enormemente su participación en el programa y todo lo que nos puede ayudar en el día a día, ¿no? Yo quisiera comentarle algo, sí, que es un tema más que nada de nuestro trabajo cotidiano. Nosotros somos 14 hospitales generales de agudos que atendemos COVID. Y de esos 14 hospitales generales de agudos, solamente 4 tienen servicio de infectología. Eso es algo en que estamos trabajando bien, tranquilamente, pero bueno, creo que hay que decirlo, que sería importante que esa estructura de servicio esté presente en todos los hospitales, porque esto jerarquiza mucho nuestro trabajo, ¿sí? No es lo mismo ser, como soy yo, un encargado o una persona que está a cargo de un grupo de trabajo de infectología de un hospital, que ser el jefe de un servicio, ¿no? Eso es una estructura, es un raviol. Y tiene que ver con la carrera hospitalaria. Y tiene que ver con la carrera de hospitalaria. cada profesión. Digamos, esto creo que es algo que siempre se dejó de lado, pero creo que este es el momento en que, por lo menos los que somos especialistas, tenemos que decirlo. Bien, de buena forma lo estoy diciendo. Creo que es algo importante. Gracias, Aldo Maranzana, no, por favor, por esta visita. Más consultas, sí, muchísimas consultas. Ahora le toca a Damián Di Pace. No, estoy leyendo, ahí no es para Damián, es para mí. vos? La asignación universal por hijo cobra el bono de 1.500 pesos. Lo que pasa es que estamos leyendo las consultas en tiempo real. No, los 1.500 pesos no alcanzan a los beneficiarios y a beneficiarias de asignación universal por hijo, tampoco asignación universal por embarazo, sino a jubilados y pensionados nacionales. La próxima, a ver, ¿a quién le toca? Si a Damián Di Pace o aclaras, es tuya esta. ¿Qué hacer para que se acredite devolución del 15% de IVA? Damián. Bueno, eso hay que hacer digamos, el trámite ante la AFIP. Hay que hacer el trámite y muchas veces se demora, Clara, ese trámite. Sí está vigente y se puede utilizar esa devolución del 15% de IVA con un tope, ¿no? Con un tope 700 pesos y 1.400 ahora se extendió a beneficiarios de AUH o de AUE si tienen 2 o más hijos. Exactamente.
Continúan entregando la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar sí se sigue entregando, no hay que realizar trámite, es a través de cruce de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y otras áreas sociales. Y lo que deben saber en este caso es que por lo menos la confirmación que se está esperando es que alcance a mayor cantidad de gente. Ahora ya trascendió, yo esto lo decía en la apertura del programa, que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está analizando la ampliación a todas aquellas personas hasta 18 años con discapacidad. ¿Hay más preguntas? A ver, ¿cómo cobro jubilación y pensión mínima? ¿Cuándo corresponde el aumento? A ver, si esa jubilación y pensión mínima, la suma, no excede los 30.857 pesos, se entra en el bono de los 1.500 pesos. Si no, no. Entonces es importante que tengan en cuenta este tope, 30.857 pesos tope para cobrar los 1.500 pesos de abril y los 1.500 de mayo. La próxima consulta, ¿cuánto debería aumentar el alquiler y a qué precios? ¿Qué tema este? Bueno, sí, ¿por qué? Porque se vencieron, digamos, la posibilidad de, digamos, de prolongar la deuda de alquiler a aquellos que debían alquiler y algunos tienen que renovar contrato. ¿A qué precio, Clara? Bueno, eso lo determina el propio propietario de la vivienda. Hoy sí podemos decir que se han incrementado fuertemente el precio de los alquileres, casi un 69% interanual. No fue conveniente la ley de alquileres, tendríamos que ver si va a haber un cambio o modificación en ese aspecto y el precio lo determina el mercado. Lo que sí, digamos, el ajuste del alquiler es anual por una fórmula que viene del Banco Central de la República Argentina entre salarios e inflación. Pero la realidad es que el precio sí es verdad, está en que vuela y lo determina el propietario, ¿no? Bueno, reiteramos www.lojustoynecesario.com.ar para que nos envíen su consulta, estamos contestando todo lo que esté en nuestras posibilidades, bueno, la mayor cantidad de respuestas posibles. ¿Hay una más? Sí, hay una más, a ver si podemos... ¿Cuánto debería aumentar el alquiler y a qué precio? Ya lo hicimos, cobro, jubilación y pensión mínima. ¿Cuándo corresponde aumento? Bueno, aumento en jubilaciones y pensiones nacionales por ley de movilidad 4 veces al año. Ya se implementó el aumento de marzo, 8,07% de aumento. El próximo será en el mes de junio y todavía no está el porcentaje, pero seguramente en muy pocos días, en muy pocas semanas, ya lo podremos informar. Te respondo una que se veía en placa cortita, como es el reintegro de impuesto a las ganancias, Clara. Sí. La realidad que se sancionó en el Senado, ahora lo que corresponde es que se reglamente esa nueva ley de impuesto a las ganancias. Una vez que se reglamente, muchos dicen, bueno, hay que pedir el reintegro a AFIP de la deducción que te hicieron. No, se lo tenés que pedir al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento Contable que te reintegren la deducción que te hicieron en el mes de enero, febrero, marzo, y yo creo que va a ser incluso en el mes de abril, porque esto hasta mayo no se va a poder hacer. Así que para aquellos que sean asalariados y estén entre ese universo de 1.265.000 personas, deberán hacerlo de esta forma. Le damos la bienvenida, está en la mesa con nosotros, se acaba de sumar Martín Kramer. Gracias, Martín, por venir, kinesiólogo. Bueno, vive al día a día las consecuencias. Me solucionó mis problemas en el medio de la cuarentena. Ahí está, a varios, a varios. Martín, en un ratito vamos a estar hablando con vos porque vivís día a día las consecuencias que sufrimos todos ante la pandemia, insomnio, cansancio, contractura, el sedentarismo va en aumento, 4 de cada 10 argentinos es sedentario y la consigna con Martín, además de charlar con él y que nos diga cómo podemos superar estos problemas, va a mostrarnos los ejercicios, porque la consigna de hoy de lo justo y necesario es ejercicios en tu casa. Si no podés salir por distintas razones, movete. La clave es moverte siempre. Sí, tratar de moverse un poquito y evitar dolores, sedentarismo y aparte aumentar las endorfinas, que es una herramienta fundamental para evitar el estrés y todo lo que hablaste, y también evitar el sedentarismo y todos los factores de riesgo que favorecen al coronavirus. Si nosotros hacemos actividad física, disminuimos los factores de riesgo, la hipertensión, lo que es la obesidad, todos trastornos que ayudan al coronavirus. Bueno, te quedás con nosotros hasta
el final del programa. Gracias, Martín. Israel. Israel viene realizando la campaña de vacunación más rápida del mundo y queremos saber qué pasó, cuáles han sido las claves, cuáles han sido los factores de que este país avanzara tan rápido con la vacunación. Ya está en línea, en comunicación con nosotros, Gabriel Astrosky, periodista en Israel. Gabriel, buen día. Hola Clara, ¿cómo están? Buenos días para ustedes, casi buenas noches para nosotros. Contanos, ¿qué hora es allá, Gabriel? Y acá son 6 horas más que en Buenos Aires, ya estamos, no tengo el reloj a mano, acá, pero son las 7 menos algo. Ahí está, ya estamos oscureciendo. 7 menos 10 de la tarde. Gracias por compartir con nosotros información. Contame cuáles han sido los factores que posibilitó que Israel llevara con tanta rapidez la vacunación contra el COVID-19. Bueno, sin lugar a dudas, la vacunación hoy, a esta altura del mes de abril, ya se puede decir que todo el proceso de vacunación en Israel ha sido un éxito. Ustedes recuerdan que Israel empezó a vacunar aproximadamente el 17, 16 de diciembre y se planteó un promedio de entre 140 y 150.000 vacunados por día, que definitivamente se logró. Hoy, hasta los últimos datos oficiales que tenemos del día jueves, la primera dosis de la vacuna de Pfizer ya fue aplicada a más de 5.300.000 personas y de ellas hay más de 4.900.000 personas que ya tienen las 2 dosis. Y de esta manera estamos hablando de que tenemos un país con más del 60% de la población total vacunada al 100%. Es decir, ¿se puede decir que Israel por lo menos siente o piensa que ya está quedando atrás esta pesadilla, esta crisis humanitaria que ocasionó el coronavirus? Yo creo que a lo que todos conocemos como la crisis y como la pesadilla que fue para todo el mundo, sí, Israel está pensando ya en que esto va quedando atrás. Igualmente está pensando también en lo que viene. Está de más decir que el coronavirus llegó para quedarse y que todos sabemos que seguiremos con casos de coronavirus aquí en Israel, en Argentina y en el resto del mundo. Y entonces Israel está planteando ya en este momento lo que será la nueva vacunación, seguramente para cuando esté promediando el verano aquí en Israel para el mes de agosto, septiembre, a las personas que ya nos vacunamos. Ahora, Gabriel, más allá de la mayor parte de la población inmunizada, los cuidados en Israel siguen en cuanto al tema de precauciones, barbijo, distanciamiento, lavado de manos. ¿En qué etapa está todo esto? Bueno, Israel en este momento, Clara, está en una etapa bastante buena, bastante satisfactoria. Estamos hace casi 20 días, comenzó la salida de lo que fue el tercer cierre aquí en el país, y hasta fin de esta semana que terminó, la economía de alguna manera empezó a reactivarse y la vida social en Israel empezó a reactivarse. Los niños ya volvieron a concurrir a las clases presenciales en los colegios, todavía algunos grados están concurriendo en cápsulas, se está hablando de que las cápsulas podrían eliminarse hacia fines de la próxima semana en los grados que faltan. La gente volvió a salir, la gente volvió a consumir, todavía siguen habiendo igual estas medidas que vos decías, la obligación de usar el barbijo, la obligación de la distancia social. A los negocios y a los lugares públicos se pueden concurrir con algunas máximas de gente determinadas, con lo que se conoce como el Tau Sagol, que la traducción sería la etiqueta violeta, dentro de lo que fue la medición de semáforo, de colores de semáforo que tuvo Israel para determinar, según el color, la gravedad de los casos divididos por ciudades. El color violeta vino a imponer la posibilidad de dejar entrar a la gente a determinados lugares, pero considerando cuánta gente máxima puede haber, cuántos niños pueden haber. Por ejemplo, hoy un niño menor de 12 años que todavía no está vacunado puede ir a un restaurante, pero puede comer en ese restaurante solamente si el local
tiene atención Y en una contame, afuera, en la calle. contame, Gabriel, ¿qué está pasando puntualmente en cuanto a encuentro, distanciamiento con las personas mayores? Las personas mayores fueron las primeras en ser vacunadas, entonces hay una, ¿Y cómo como está su vida siempre, un social? cuidado especial. Sí. La vida social en realidad, Clara, volvió para todas las edades. Digo, en este momento con los que más cuidado se tiene es con aquellos que no están vacunados, entonces esto habla de los menores de 16 años, que son quienes todavía no pudieron aplicarse la vacuna, básicamente porque no está aprobada hasta el momento por Pfizer la vacunación en menores de 16 años, y se espera que esto ocurra hacia finales de abril. De hecho, Israel ya adelantó que ni bien la FDA, la Asociación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, apruebe a Pfizer la vacunación para menores de 16, Israel va a empezar a vacunar a los niños de 12. Pero a la gente mayor, que fue la primera en vacunarse, sí se le está pidiendo que se siga cuidando, sí se le está considerando especialmente para determinadas cosas, pero han podido volver a su vida normal y a la vida social. Digo, en este momento no existen más restricciones para reunirse con gente en las casas, hemos podido volver a festejar determinadas festividades o fechas importantes para Israel de manera conjunta entre familiares o amigos, cosa que hasta hace 2 meses todavía estaba prohibido. Gabriel Lastrowski, muchísimas gracias por este contacto con Lo Justo y Necesario y A24. Muchas gracias a vos, Clara, y para lo que necesiten, como siempre. Un gusto. Igualmente. Mayores conectados, bueno, les contamos, a ver, ¿qué decíamos más temprano y qué decíamos? Lo charlábamos con Edu Battaglia, y lo decimos permanentemente, el tema de la tecnología y la oportunidad que han encontrado las personas mayores con todo el tema tecnológico para seguir relacionándose con sus pares y también con sus familias, con sus seres queridos. Mi Compu Fácil, Mayores Conectados, que es la comunidad más grande de la Argentina en personas mayores de 60 años, pone a disposición permanentemente tutoriales educativos, guías gratuitas de aprendizaje. Si ustedes entran a la página de Facebook de Mayores Conectados, se van a encontrar con estos cursos gratuitos, que son cursos gratuitos online, no son presenciales, justamente para preservar el tema del distanciamiento, para acompañarlos y no ponerlos en riesgo, y además guías educativas de todo lo que tiene que ver con la tecnología. No solamente si quieren saber cómo manejar una computadora, sino también si necesitan aprender más de celulares y de las aplicaciones que se pueden instalar en los celulares. Ahora, ¿qué me pareció importante destacarlo de Mi Compu Fácil? Porque es una manera, no entendés algo de tu compu, si no sabés cómo manejarla, bueno, entra a las guías gratuitas educativas de Mayores Conectados Argentina. Hay un tema muy importante, a ver, quiero tener todos los datos, a ver si lo encuentro. Mientras tanto, le voy haciendo una pregunta a Damián. Ya vamos a hablar de un ejemplo de vida en un ratito. Damián, dice Caviglia Rodrigo, ¿qué me conviene? ¿Plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA? ¿Qué me recomendarías? Muchas gracias. Bueno, al principio los plazos fijos en pesos siguen creciendo, Clara, porque tenemos un dólar estable. Lo que está creciendo es el plazo fijo que ajusta por UVA, es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque frente a un periodo en el cual estamos teniendo un alto nivel inflacionario, el plazo fijo que ajusta por UVA te da entre 0,5 y un punto por encima de la inflación del periodo. Es un plazo fijo a 90 días, si en el caso de necesitar el dinero vos lo querés sacar del banco, lo podés, perdés ese punto adicional, pero te da el interés de un plazo fijo tradicional. Así que recomiendo el plazo fijo que ajusta por UVA. Bueno, nos vamos a ir con una experiencia de vida, con una historia de vida. Él se llama
Gerard Stafford. Tiene 72 años. Es un jubilado emprendedor. Cultivó verduras gigantes y ahora es estrella de campaña de Gucci. Hizo una producción para la reconocida marca con ropa confeccionada con materiales reciclados, orgánicos, de base biológica y de origen sostenible. Él un día, el rey de las verduras, así lo llaman, así se denomina, se creó una cuenta de Twitter. Esto fue en febrero del 2019 con el objetivo de discutir de jardinería con un pequeño grupo de amigos. Y a partir de ahí se hizo famoso y a partir de ahí se hizo consultor y a partir de ahí se convirtió en estrella de campaña de Gucci. Por otro lado, en la campaña de esta marca también comparte sus secretos en el arte de la horticultura. Da consejos de cómo usar cartones de leche viejo para cultivar lechuga o sobre cómo estimular el crecimiento de las verduras con música. Él se llama Gerard Stafford, el jubilado emprendedor. ¿Qué va a pasar en esta etapa de controles y restricciones con los organismos públicos? Más que nada con todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Hay organismos públicos que quedaron fuera del teletrabajo, va a ser conturnado, con atención presencial. Entre esos organismos se encuentran PAMI y la Administración Nacional de Seguridad Social. Vamos a hablar de esta instancia de presencialidad, de cómo se realizan trámites, consultas y qué está pasando en todo el país con respecto a esto. Ya le damos la bienvenida, saludamos al doctor Adrián Trócoli y al doctor Jorge Frega. A ver, al doctor Trócoli lo veo, al doctor Frega, ahí está, ya estamos los tres, estoy tranquila. Bueno, cuéntenme un poco ambos la experiencia y cómo viene este tema de presencialidad y tramitación de cuestiones que tienen que ver con la seguridad social en todo el país. Hola Clara, hola Damián, ¿cómo estás Jorge? ¿Tanto tiempo? Hola. Bueno, para contar, yo pensaba separarlo de manera sencillita, pero le vamos a agregar IPS, me parece. ANSES y tribunales. ANSES, en los últimos días, en los últimos 20 días, ha tratado de aumentar muchísimo la atención presencial, principalmente porque ANSES se ha dado cuenta de que no le ha funcionado bien la atención virtual. Los trámites por atención virtual no alcanzan, o por lo menos no han mostrado un resultado numérico suficiente como para cubrir la demanda de la gente. Esto es un hecho. El problema que tienen es que con la cantidad de gente que se puede atender en una UDAI, no tienen oferta para cubrir la demanda. Es tan sencillo como eso. Sí, algunas UDAI, lamentablemente no es generalizado, esto es un pedido muy especial, dupliquen los turnos, tengan más horario de atención, tengan más gente atendiendo, o dividan los turnos de atención de la gente para poder recibir y dar respuesta para todo lo que el año pasado no se pudo hacer. Clara, recordá que alguna vez hemos mencionado 150.000 trámites menos que el año, que el estándar de todos los años. Esto como para hablar de ANSES. Jorge, supongo que IPS vas a decir algo peor. Jorge, ¿cuál es tu experiencia y cómo crees que va a seguir en esta nueva etapa de restricciones la atención en los trámites que tienen que ver con seguridad social? Bueno, bien, coincido plenamente con lo que estaba diciendo Adrián. Han mejorado la cantidad de turnos. Ahora lo que suele pasar en estas circunstancias es que el cuello de botella se produce adentro. O sea, lo que estamos notando ahora es que empiezan a entrar más expedientes, pero se traban en la tramitación interna. Que además eso sí debería resolverse con teletrabajo porque muchos trámites se pueden hacer a distancia. Entonces vemos que, en definitiva, el problema va pasando a otro lugar, ¿no? Y por el otro lado, en nuestra provincia de Buenos Aires, el IPS sigue con esta actitud que venía de antes de la pandemia y sigue la misma situación. Yo te estaba contando en otra oportunidad, y lo reitero, iniciamos un amparo que cayó en el juzgado contencioso administrativo del doctor Terrier, que se le dio traslado al IPS para que informe qué está haciendo en cuanto a la presencialidad y los trámites. Contestó como si viviéramos en un mundo de fantasía, que todo está funcionando bien, y la verdad es que no es así. Las puertas del IPS literalmente están cerradas, no se puede acceder, no se puede hablar con nadie. No Pero perdóname, Jorge, ¿el IPS considera de que está bien así como está, solo la atención
online, solo la atención en línea. Exactamente. Y además que nosotros los abogados estamos bien así porque podemos presentar los trámites igual, lo que no es así, nosotros los abogados no nos podemos presentar, pero además a la gente se le está demorando su propia tramitación porque el sistema online no es un sistema apto para cubrir todas las necesidades, hay muchas que quedan afuera y sinceramente las respuestas siguen siendo la pandemia, pero bueno, pero la pandemia ya lleva más de un año y los problemas. Estamos hablando de que la ANSES, con todo lo que podemos criticar, ha podido mejorar su circuito. IPS no. No, y además yo sumo algo, el PAMI nunca cerró en pandemia. El PAMI siempre siguió abierto para los trámites de emergencia y de urgencias, entonces se puede mantener los organismos. A ver, organismos que son muy cercanos a la gente, a la vida cotidiana de trabajadores y de jubilados. Y yo te agrego que esta medida cautelar que estamos pidiendo, que aún no ha salido, viene demorada porque, como siempre, lo único que pedíamos es que pudiéramos sentarnos en una mesa de trabajo para resolver cómo hacemos para salir de esta situación. Pero parece que ni eso es posible. Y las mesas de trabajo que se han intentado con el ANSES, Adrián también lo sabe, fueron siempre a los ponchazos, dirían los gauchos, y no, hoy por hoy no tenemos todos los resultados. Pero así todo, insisto, quiero recalcar que la diferencia entre el ANSES y la provincia de Buenos Aires es tremenda, es preocupante. Por supuesto, a todos nos preocupa todo el país, pero a nosotros en la provincia de Buenos Aires nos preocupa especialmente el IPS. Y en el ámbito jurídico... Perdón, Jorge, si me permitís algo, te agrego. La verdad es que de ANSES podemos decir ahora... nos permite presentar más expedientes, han aumentado la presencialidad, pero de todas maneras están muy lejos de estar en su nivel de trabajo normal, no óptimo, y no están en condiciones de absorber el atraso. Entonces, si IPS está peor que ANSES, es muy duro lo que decís. Tengo que ir cerrando. Sí, Jorge, decías... Digo que judicialmente la justicia a niveles federales para los temas previsionales y a nivel en general para las demás trámites, todavía está tratando de cerrar algunas cuestiones. Estamos trabajando mucho con ellos, pero sinceramente la presencialidad o semipresencialidad o semivirtualidad es lo que va a tener que salvarnos, porque por hoy esta nueva ola y todas estas cuestiones de imposibilidad de acceso de la gente, de los empleados a los tribunales, va a seguir ocurriendo. Entonces hay que poner esfuerzo. Nosotros tenemos una vieja demanda que es que la justicia funcione y muchas veces nos quedamos mirando a Comodoro Pi y no miramos el edificio que está cerca, que es el edificio de los juzgados federales en la previsión social o la seguridad social o los demás juzgados que siguen todavía trabajando a semipulmón, y la verdad que esto no puede ser así. Cuestiones necesarias, cuestiones de derecho y cuestiones de seguridad jurídica lo ameritan. Un esfuerzo más, seguimos pidiendo un esfuerzo más, que sea necesario. Jorge Frega, Adrián Trócoli, muchísimas gracias a ambos y cuídense, por favor. Abrazo. Por favor, saludos. Cuídense. Bueno, y decíamos hace unos momentos que lo teníamos a Martín Kramer para que nos ayude a transitar estas semanas difíciles y críticas lo mejor posible. Vos lo ves a diario con tus pacientes, problemas de mucho cansancio, insomnio, contracturas. ¿Todo esto tiene que ver con el sedentarismo? Tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver que todavía hay mucha gente que todavía está trabajando desde la casa y la realidad es que la casa no es la oficina, en un ámbito de trabajo que no es el escritorio, que por ahí trabajan en la cocina y con los chicos alrededor, donde no hay un buen ámbito de trabajo. Entonces, bueno, en el consultorio lo que tratamos de hacer es tratar de bajarle línea a la gente y tratar de educar y enseñar y decirle, bueno, te conviene ponerte así, tratar de conseguir una silla así y darle características de cómo tienen que trabajar para que, bueno, la jornada laboral sea más agradable y también indicarle que puedan hacer actividad física, que hagan cortes en el medio de esa larga jornada laboral, que se paren, que hagan alguna actividad física. Le indico ejercicios para que hagan, por lo menos para que hagan pequeños recreos cada 1 hora, 40 minutos. Le indico una rutinita chiquita como para que se muevan y que mejoren su condición. Porque aparte esto, uno dice, no tiene que ver solamente con la cuestión de vernos mejor.
de vernos en forma. Tiene que ver con que la vida tiene que ser la vida en movimiento. El ejercicio físico, aunque sea, un poquito todos los días, hace que nos ayuda a la calidad de vida, al bienestar de vida, y de esa manera evitamos enfermedades. Esto es lo que todos debemos entender y procesar. Exactamente. Evitamos... A mí me gustaría que muestre tips. Sí, ahora íbamos, porque, el tema es, ahora hay muchos argumentos: no tengo plata, no puedo salir de casa, estoy haciendo teletrabajo, 1000 motivos que nos llevan al sedentarismo. Pero se puede hacer ejercicio en casa. En realidad ahora con el tema de la pandemia y todo, fue cambiando mucho lo que es la actividad física. Muchos profesores de educación física que se ven que hacen clases por vía Zoom. Online. Y la realidad es que cada vez aparece más la creatividad para usar distintos elementos para poder hacer actividad física y seguir haciendo. Martín, mientras vos te vas ubicando en el gol y yo informo acerca del tema vacunación, vos te vas a otro lugar del estudio y nosotros te seguimos. Todos a prestar atención, y la gente en sus casas también. Estabas desesperado por los tips. Querés ejercicio en casa. Les contamos una información importante. Mientras el gobierno porteño, el gobierno de la ciudad, intentará buscar comprar vacunas por su cuenta, que tienen que ver justamente con el COVID, comienza a vacunar, a ayudar a complementar toda esta vacunación el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La semana que viene comenzarán la colaboración de las vacunas a mayores de 60 años. Todavía no está la fecha porque el PAMI debe esperar que el Ministerio de Salud de la Nación le envíe las dosis de Sputnik V, y allí estará reforzando la vacuna, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en otras jurisdicciones que lo pidan. Es importante esta información, y por lo menos el mensaje que queda y que a mí me llevó tranquilidad es: la política hay que dejarla de lado, hay que tratar de ponerse de acuerdo en un mismo camino, hay que vacunar a la mayor cantidad de gente posible, y más que nada a los mayores de 60 años, que son uno de los grupos de riesgo de la Argentina. El PAMI comienza a vacunar con personal capacitado, con postas sanitarias en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay algo muy importante, un dato muy importante que tenemos que dar, tiene que ver con un comunicado de representantes de la salud, del sector público, del subsector público, privado y de la seguridad social, con un llamado justamente a la solidaridad, un llamado a la población, pidiendo justamente la responsabilidad a toda la sociedad para respetar los cuidados necesarios, reducir al máximo las salidas y el contacto con otras personas, medidas efectivas y cumplimiento masivo es el único camino para controlar la situación antes de que sea tarde. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, IOMA, PAMI, Suite Medical, OSDE, OSECAT, OSPE, OSCHOCA, OSPICA, FECLIVA, ACLIVE, FAP, Emergencias de Traslados, Emergencia Sociedad Anónima, Buenos Aires Col, Sindicato de Salud Público, ATE, SICOP, AMRA y UPCN, comunicado de representantes de la salud del subsector público-privado y de la seguridad social, pidiéndole y haciendo un llamado de solidaridad a la población ante semanas críticas por la segunda ola de COVID-19. Los últimos momentos del programa dedicados a Martín Kramer, y todos atentamente te estamos viendo y escuchando, Martín. Bien, bueno, lo primero que traje que me pareció importante es hacer algunos ejercicios de la parte abdominal, porque para prevenir todo lo que es la parte de dolores lumbares. Un ejercicio que se puede hacer en silla muy básico es este, ¿sí? En donde vamos a estar trabajando los abdominales de esta forma.
Otro ejercicio muy simple es hacer de esta forma, para trabajar los oblicuos, sentado, que lo podemos hacer en algún corte en donde, de la oficina, donde estamos trabajando desde casa. También traje unas botellitas para como algo pesas, muy importante, ¿no? o pesitas, pero botellitas está bueno para en casa, para no usar material, para el tema de la postura, de tanto tiempo en la computadora, que puede ser espalda derecha ahí, y llevar los brazos hacia atrás, sacando la fuerza de lo que es la parte interescapular. También lo podemos hacer con las manos abiertas, de esta forma. Martín, ¿Sí? ¿podés volver a repetir toda esa secuencia mientras te pregunto? Bien, ¿A dale. cualquier edad estos movimientos? Mira, los ejercicios se pueden hacer a cualquier edad. El tema es tratar de adecuarlo a la persona con la que estamos trabajando. A veces